Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Seguimos en el magazine de esta mañana, última parte ya, vamos a hablar de centros tecnológicos, vamos a hablar de cómo el intento de Jonathan Hill, el consejero de Nuevas Tecnologías, está persiguiendo que la fibra óptica e Internet y en general estas mejoras de calidad de vida lleguen también a todos los pueblos y barrios de Fuerteventura. Jonathan, bienvenido, buenos días. Buenos días, Nuria, gracias por invitarme. Bueno, hemos hablado nada más tomar el gobierno, era una de las prioridades que Internet no fuera un patrimonio únicamente de los grandes núcleos poblacionales. Estamos viendo el intento para llevarlo a cabo a Guisguey, sobre todo con la problemática de ese plan de protección que tanto pelearon los vecinos. ¿Cómo está esa situación? Bueno, hubo una mesa hace escasas semanas, entre otros con Telefónica y con su representante principal. Estaba presente también el CAF por unas obras que tiene pendientes en la zona y han quedado ellos en empezar a estudiar todas las posibilidades que se les planteaban en esa mesa de discusión, y estamos en ello, estamos a la espera de todas esas variantes que se planteaban, pues que nos digan cuál es la mejor. Y efectivamente nombrabas el tema de Guisguey, ese plan especial de protección, y lo que se pretende es que en ese caso la fibra óptica que llegue, por supuesto, y que sí puede ser que sea soterrada. Claro, porque ese plan de protección impediría, ¿no?, el tendido. Exactamente, impediría, y es por eso que lleva un análisis un poco más profundo. A pesar de que el resto de los pueblos no cuentan con este plan de protección, ¿dónde se están encontrando más dificultades? Había algunos vecinos que cuando anunciábamos esta noticia nos decían, por favor, que llegue también a Puerto Lajas, por ejemplo, donde hay una señal muy deficiente. El caso de Casillas del Ángel, Toto, donde también hay graves señales. ¿Tienen puntos negros? Exactamente, y en eso estamos haciendo un mapeado con todas las teleoperadoras para detectar esos puntos negros, y al fin y al cabo el Cabildo lo que puede hacer aquí es ser un facilitador. Es decir, a lo mejor podemos hacer una pequeña obra porque es cuestión de abrir una zanja y nosotros aportar la maquinaria, o a lo mejor requieren ciertos pueblos de actuaciones mayores. Evidentemente hay que empezar por lo más a mano, por lo más rápido que se pueda hacer. Y en eso estamos, en el mapeado que nos determine pues esas zonas oscuras que dominan ellas, y aquellas zonas en las que a lo mejor con una pequeña obra se puede llegar, y ahí es donde aparece la administración, aparecerán los ayuntamientos y el propio Cabildo. Hasta ahora ha sido un tema económico la principal limitación que han puesto las operadoras. Claro, al fin y al cabo estamos hablando efectivamente de dinero, ¿no? No dejan de ser empresas privadas y lo que se busca es negocio. Quizás lo que estamos pretendiendo nosotros desde el Cabildo es funcionar de intermediario para que, oye, donde no puede haber negocio, sí, pues poder un poco equilibrar la balanza con otras zonas en las que sí, ¿no? Y ese es nuestro camino, y eso es lo que pretendemos, de llegar a todos los sitios que sea posible y buscar ese equilibrio entre negocio y necesidad. Sobre todo porque la pandemia nos ha enseñado esto, Jonathan. Es decir, es muy difícil conciliar una vida laboral o educativa en un pueblo donde pues has destinado la hipoteca, los ahorros, etcétera, y que luego no tenga internet, incluso para el teletrabajo, ¿no?, que sí, es uno de los nichos que está promoviéndose. Así es, efectivamente, ha descubierto, ha destapado esas carencias que teníamos, y ya no solo hablamos de conectividad, se trata de que esos niños que a lo mejor no podían ir al colegio por esa pandemia, ya no solo, como digo, no tenían conectividad, a lo mejor es que no tenían acceso ni a una tablet. La pandemia sacó a relucir estas carencias, este déficit que tenemos en Fuerteventura, y esto nos ha hecho que desde la consejería lo veamos como un tema
absolutamente prioritario. Bueno, en esa primera entrevista hablamos sobre el proyecto Smart Island, de cómo se iba a materializar. Definitivamente, yo sé que mucha parte de nuestra audiencia, sobre todo porque lo hemos contado desde el principio, dirá otra vez a vueltas con el Smart Island y todavía no veo esos contenedores soterrados, todavía no veo esos sensores por la carretera que iluminan las carreteras cuando pasa algún vehículo. ¿En qué fase real estamos para que llegue definitivamente a la isla? Hace 2 semanas, creo recordar, ya se inauguró o se puso esa primera piedra real de este Smart Island, concretamente el municipio de Pájara. Ahí ya se ha establecido la plataforma digital para una certificación digital, y date cuenta que el proyecto tiene que entregarse, si mal no recuerdo, el 21 de abril del 2022, es decir, el próximo año. Quedan meses para que todos los 13 pilares que recogen ese Smart Island pues estén finalizados. Es una realidad, ya estamos viéndolo, y ya te digo, el proyecto pues a escasos 8 o 9 meses tendrá que estar ya finiquitado y entregado por parte de la empresa Telefónica. ¿Qué mejoras traerá para Fuerteventura? Yo creo que muchas, y además sobre todo nos va a dejar la opción de seguir añadiéndole lo que ellos denominan verticales. Es una plataforma efectivamente que habla de luminarias, que habla de residuos, que habla de una plataforma digital, que habla de participación ciudadana, que habla de transparencia y gobierno abierto. Es decir, ahí tiene muchos verticales, pero siempre nos va a dejar la opción de seguir incluyéndole en lo mismo. El camino hacia las ciudades inteligentes ya no es un camino, es una realidad, y Fuerteventura en ese aspecto va un paso por delante del resto de islas, porque ya estamos dentro de lo que se denominan ciudades inteligentes, destinos inteligentes, y ahora tenemos la posibilidad con este Smart Island de seguir añadiéndole verticales y seguir mejorando en este aspecto. Bueno, que además está muy relacionado con la vigilancia de las playas. Por ejemplo, ahora que llega el verano y tanto nos preocupa que muchos de nuestros turistas vayan a playas recónditas creyendo que puede haber una seguridad que no es más que la responsabilidad personal, ¿no? En este caso. Así es. Se trata también de crear un destino turístico inteligente. Y por ese camino, insisto, Fuerteventura va y va un paso por delante del resto en cuanto a Canarias se refiere. Bueno, Smart Island, fibra óptica en los pueblos, que parece que sí, que será una realidad. Vamos a ver si lo es antes de que termine esta legislatura, al menos en esos pueblos donde muchas personas han apostado por vivir y por mantener allí a su familia. Una de las cuestiones también era reconvertir los famosos teleclubs que tanto bien han hecho como elemento vertebrador de los pueblos, para convertirlo en centros verdaderamente tecnológicos, en centros que se adapten a las nuevas demandas de los vecinos. Y fruto de ello, Jonathan, es que hay una jornada abierta que va a ser un muy buen primer paso. Sí, van a haber jornadas tanto el jueves de esta semana como el viernes. La primera jornada de centros tecnológicos, en este caso relacionados con el turismo. Vamos a tener presente a varios de los centros que pertenecen a esa red de centros tecnológicos, de red estatal de centros tecnológicos, y nos van a mostrar sus proyectos, nos van a decir qué están haciendo y sobre todo cómo lo están haciendo. Eso será una jornada más técnica que tendrá lugar el jueves en Corralejo, y en ella vamos a tener, insisto, la oportunidad de conocer qué están haciendo esos centros tecnológicos con respecto al turismo y, como te decía, sobre todo cómo lo están haciendo para que nuestros técnicos, los técnicos de los diferentes ayuntamientos y de las empresas pues sepan y darles una idea de lo que está pasando. Y ya el viernes esa jornada será un poco más abierta, se presentarán, no digamos el cómo, pero sí en qué proyectos se está trabajando para que también el resto del público pues los conozcas, y lo que se trata de generar esa sinergia entre ese centro de innovación del conocimiento que hemos creado en Fuerteventura con respecto al turismo, y crear esas sinergias para ver qué se está haciendo, cómo se está haciendo y ver de qué podemos aprovechar de lo que está sucediendo a nivel tecnológico y turístico en el panorama nacional. De hecho, esto está muy entroncado con los concejales, las concejalas de desarrollo local y de participación ciudadana. Hemos visto que mantenía encuentros, porque al fin y al cabo son los que dinamizan de alguna forma o ayudan a dinamizar las asociaciones de los vecinos de los pueblos. Así es. Hace poco la semana pasada estuvimos en un encuentro desarrollado por el espacio social
al que tenemos conveniado con el Cabildo, y tuve la suerte de conocer un momento de participación ciudadana y sobre todo la metodología, cómo desarrollar una idea, y una idea que está, bueno, al fin y al cabo son mesas de debate, cómo se genera esa idea y cómo trabajar esa idea para hacerla una realidad. La verdad que fue todo un acierto lo que están haciendo y muy productivo. Y lo que decía, sí, es fundamental las asociaciones como parte fundamental para mí. Y en un territorio tan diseminado como Fuerteventura, el papel de las asociaciones es fundamental. Y el crear un método de participación ciudadana, porque muchas veces todos opinamos, todos tenemos ideas, pero al final el plasmar eso en un papel y en una metodología y que eso se lleve a cabo, pues es lo que realmente cuesta. Y en eso estamos, a través de ese espacio social, que la verdad que está haciendo un papel y una tarea espectacular en ese aspecto. Bueno, desde luego que sí, las asociaciones de vecinos son un pilar importantísimo, siempre lo decimos, los obreros gratuitos, los peones de la administración. Lo contamos aquí, lo contamos en La Piona, llevamos contándolo ya pues prácticamente todo el año de la mano de David de León. ¿Quién mejor que junto a Yanira Cáceres para hablar de asociacionismo, ¿no? Y de pelea y de batalla? Estamos hablando de ese papel, de ese congreso que se va a celebrar estos días, jueves y viernes en Fuerteventura. Tienen toda la información del encuentro en el digital de Onda Fuerteventura, verdaderamente merece la pena. ¿Se va a poder seguir de forma online? Estamos justamente, ahora tenemos una reunión para esto, porque hay gente de Impactur, se va también a conectar a través de videoconferencia y esperemos que sea así. Estamos en esta mañana intentando añadirle esa posibilidad para que se pueda seguir. Bueno, es que un consejero de nuevas tecnologías tendrá que hacerlo de esa manera. Bueno, estamos hablando de fibra óptica en los pueblos, que parece que sí, que dices, bueno, llegará, tarda un poquito más, hay una inversión. Pero sí es cierto que tenemos muchos oyentes que lamentan no tener fibra óptica en el centro de Puerto del Rosario. Por ejemplo, calles como Fernández Castañeira carecen de fibra óptica, o en el centro de Morrojable, por ejemplo, o en el centro de Antigua, o en el centro de Corralejo. ¿Cuánto faltará para que llegue esta herramienta tecnológica? Es curioso, porque a lo mejor a mí me resultó bastante curioso, porque pueblos como en su momento El Roque, por ejemplo, tenía fibra óptica, pero el Cotillo, que está al lado, cuando hablamos a nivel de población, no la tenía. ¿Qué estaba pasando? Que había unas subvenciones a nivel estatal para poblaciones de menos de 500 habitantes o de menos de 750 habitantes, y por eso se llegaba a esos pueblos. Ya nos han comentado que vuelve a abrirse esa posibilidad de nuevas subvenciones para llegar a todas esas poblaciones menores, a todos esos núcleos más pequeños. Sencillamente por lo que hablábamos antes, porque al final no deja de ser, para una teleoperadora, lo que se busca es el rédito económico, y a lo mejor llevarla a un diseminado con 7 casas pues no les interesa económicamente, y para eso están esas ayudas estatales. Sé además también que están trabajando, nombradas puertos, ahí están trabajando varias teleoperadoras en cada vez expandir más la fibra óptica. Es una cuestión, creo yo, de tiempo, pero es verdad que ver al vecino con fibra y verlo en la otra calle y tú no... Y no tenerlo, ¿no? Exactamente. Es frustrante. Es un poco frustrante, lo entiendo, pero yo creo que de aquí a final de legislatura pues tendremos, no totalmente, pero sí que un gran avance en fibra óptica segurísimo. Bueno, el consejero de Nuevas Tecnologías, Jonathan Gil, no solamente está trabajando en esos grandes proyectos de fibra, de encuentros tecnológicos o de Smart Island. Ayer participaba activamente en la presentación de la campaña de turismo, la campaña que intenta, bueno, pues que esa decisión de última hora, que es la del peninsular o la del turista regional, se decante por Fuerteventura. Y es que aunque a nosotros nos preocupen el aumento de los datos, desde luego que no tienen nada que ver con lo que están viviendo otras comunidades autónomas, ¿no? En cuanto a peligrosidad, etcétera. ¿Qué supone esta campaña? ¿Es una nueva forma de enfocar el turismo de Fuerteventura, la promoción, quiero decir? Yo creo que sí, y efectivamente en el momento en que vivimos de pandemia, esas decisiones de última hora pues es el pan de cada día. Ya antes uno tenía las vacaciones a lo mejor desde el principio de año, ya tenías claro dónde ibas a ir, y ahora con un entorno tan cambiante, pues me parece fundamental efectivamente que esto suceda. Eso de posicionarnos como un destino seguro, me parece una idea acertadísima y una idea que se adapta perfectamente a la situación, realidad, ¿no? Efectivamente, a esa realidad. Hablamos antes fuera de micro que la realidad que teníamos hace un año y medio no es la realidad que tenemos ahora, y a muchos les está costando, ¿no? A pesar de que se nos abre un nuevo panorama, o se nos ha abierto un nuevo panorama,
pues la tendencia es volver a lo que teníamos y hay que pensar que esto no va a ser así, no va a ser ni mejor ni peor, pero sí va, de hecho ya lo estamos viendo, va a cambiar, tenemos que cambiar de chip y por supuesto en lo que estamos hablando del destino turístico y esas decisiones de última hora, pues no es nada más que adaptarnos a la realidad que estamos viviendo. Bueno, y en ese cambio hay que cambiar también el perfil de cómo se toman las decisiones. Veíamos los desayunos tecnológicos, que también se han puesto en marcha ahora por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura, y que se trata de sacar a la luz esos proyectos que a veces han llegado a las consejerías, que pueden ser muy innovadores, a veces cuentan con apoyo, otras veces no, a veces se quedan escasos los recursos del propio Cabildo porque necesitan otros partners. ¿Cómo se van a desarrollar? Porque vimos la presentación, nos parece interesante. Es cierto que hay muchas empresas que han pedido poder colaborar, formar parte. Sí, me parecía una idea que se había dejado ahí un poco al olvido y me parecía una idea fundamental, sobre todo para el tejido productivo y empresarial de la isla, el conocer qué está sucediendo en nuestro entorno en el índole tecnológico y darlo a conocer y a partir de ahí crear esas sinergias, crear esas mesas de trabajo, buscar esos partners y en fin, dar a conocer, insisto, lo que está sucediendo a nuestro alrededor para que ese tejido empresarial y ese tejido productivo pueda aprovecharse de ello. Evidentemente esto no va a acabar aquí, lo que pretendemos que sea algo periódico. Desde mi punto de vista, y así me lo han transmitido pues las personas que estuvieron allí representando a empresas y administraciones, fue todo un éxito, se crearon esas sinergias de las que hablamos y esto no puede acabar aquí. Tenemos que ofrecer a nuestro entramado empresarial pues todas las facilidades y sobre todo en el momento en el que vivimos para que puedan seguir mejorando y adaptándose a esta realidad de la que hablamos. Y acercar la Universidad de La Laguna, ¿no? Fundamental. Son los pilares básicos. Está la administración, está la educación a través de las universidades y está el tejido empresarial. Me parece que son los tres pilares básicos y hay que poner en contacto a esos pilares para generar formación, generar empleo y generar tecnología en mi caso. En este caso, Jonathan, ¿está previsto que la Consejería de Nuevas Tecnologías colabore con educación para el próximo curso, para llegar a la entrega de ese material que muchas veces en algunos hogares de la isla se ha quedado escaso? Está previsto no directamente, pero sí que estamos trabajando. Ahora mismo en el mes de junio, por ejemplo, tuvimos las miniferias de la ciencia en la que colaboramos. Somos una consejería pequeñita con respecto a las otras, pero sí es verdad que tenemos bastante margen de trabajo y de maniobra y quizá todo lo que hagamos pues suma. Estamos haciendo nuestros pequeños proyectos, estamos colaborando, como bien decías, con universidades, con educación y esa es la línea, la línea de la formación y ese, desde luego, como comentabas, es uno de los pilares básicos, la educación, el entramado empresarial y por supuesto nosotros como administración pública. Jonathan Gil, consejero de Nuevas Tecnologías, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Mucha suerte en ese encuentro de centros tecnológicos, que ya era hora que pudiéramos reaprovecharlos y reorientarlos, que además lo veíamos en los centros de mayores. Muchísimas personas de edad avanzada quieren conocer las herramientas tecnológicas, porque las usan a diario, ¿no? El WhatsApp, por ejemplo, por decir el que tenemos más cercano. Con lo cual seguramente irá muy bien. Mucha suerte. Muchas gracias, Nuria. Y a ustedes, pues nos despedimos y les dejamos ahora sí con De Buena Mañana, que hoy tanto Juan Quimora como Mapi Rivero se quedan en casa. Ayer estuvieron inaugurando esos campamentos juveniles de Corralejo en la Escuela Náutica y tengo la sensación de que hoy va a haber un guiño muy especial a nuestro icono, Rafael Acarrá. Buenos días.